resulta que nadie se da cuenta que sus ganancias en el banco llegan a 20. Entonces, ¿cómo compró 10 si sus ganancias son 20? Es que no declaró todo, es que compró contrabando, es que no informó, pero en el banco tiene 20 de ganancias. Esa es la correlación. Entonces, ¿cómo hacemos para que pague impuestos? Entonces cruzamos datos, SAT, bancos, y ese primer cruce, por supuesto, con los políticos, un tercero, Contraloría de Cuentas y Ministerio Público, para evitar el enriquecimiento ilícito y para favorecer la recaudación tributaria. Técnicamente les digo, con eso yo estoy de acuerdo, cambiar la lógica del cobro del impuesto sobre la renta y que quede fijo. ¿Qué se busca también? Debería buscarse, no este gobierno, deberíamos buscar ampliar la base tributaria. ¿Qué es la ampliación de la base tributaria? Que más paguen, más gente, más números de personas paguen impuestos, pero no los más pobres, eso está claro. El problema es que del 10%, me invento un universo, del 10% de la cantidad de empresarios que debería pagar ese 30% de impuestos sobre la renta, no lo pagan, pagarán un 1%, el 90% no paga nada. Entonces hay que ampliar la base tributaria para que entre lo que llaman los economistas en la formalidad quienes están haciendo plata. Entonces, primer tema es el replanteamiento del cobro del impuesto sobre la renta. Hay que analizarlo despacio, efectivamente. Hubo una confusión en medios, dice que van a pagar impositivamente el 5% o 7% quienes tengan ingresos de 250,000 en adelante. Decía un analista, eso significa quien gane 20,000 al mes tiene que pagar el 7%. Yo en principio lo veo justo, así debe ser. Pero no es así tampoco la propuesta, es 250,000 de ganancia mensual. Eso ya cubre otro universo, ahí no entramos muchos. Entonces, ¿quiénes son los que tendrían que pagar? Otro tema, la gasolina, es quizás uno de los temas más publicitados hoy. La gasolina paga 1 quetzal de impuesto por galón y se puso el impuesto cuando la gasolina costaba 30 quetzales. Figúrense ustedes que la gasolina vale 20, bajo de 30 a 20, y esos 10 se fueron directamente a ganancias del empresario. Y entonces el Estado dice, tenemos carreteras, tenemos que pagar esto y hay muchas necesidades. Entonces, sobre lo que ya está cobrando y sobre lo que ya está ganando, pague 3. Eso habría que revisar el impacto, efectivamente. Quizás de todos los impuestos, ese es el más sensible. Yo propuse en el gobierno anterior el impuesto al cemento, a la producción de cemento, porque pagan 3 quetzales por saco de cemento. Deberían pagar más, es todo lo que pagan. Una de las industrias más ricas del país es el cemento. Consolidaron ser monopolio durante décadas. No están pagando impuestos, evaden impuestos sembrando arbolitos por todos lados y se les paga. Entonces ellos tienen que pagar impuestos. Que el riesgo es que lo pague el consumidor. Por eso deberían ser efectivos los mecanismos de control. Otro impuesto, la minería. La minería no paga impuestos. Estamos regateando el 1% de regalías cuando simplemente se están llevando lo que nos pertenece como país. Deberían mínimamente pagar el 20%. Este gobierno dice que paguen el 10%. ¿Eso en qué va a afectar al consumidor? Absolutamente en nada. Nosotros estamos proponiendo que se pague el 30% en el saqueo de los recursos naturales. Entonces, ese es el otro impuesto. Otro impuesto que se está evaluando es el tabaco y las bebidas alcohólicas, que no es relevante la cantidad, pero por Dios, en países del primer mundo están pagando el 90 y 95% de impuesto sobre el tabaco y bebidas alcohólicas. Aquí se paga el 4%. Te da vergüenza que una cerveza en Feria de Pueblo vale 3 quetzales y esto vale 5. ¿Y los impuestos? Siendo honestos, eso no contribuye al desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, el tema de impuestos efectivamente es el último tema sensible también, la planilla del IVA. ¿Por qué el Partido Patriota quitó la planilla del IVA? Precisamente para evadir impuestos. No sabemos si estamos nuestro dinero cuando el consumidor paga y compra, no tiene la garantía de que el IVA que pagó va a llegar al fisco.
porque el propietario y el empresario se lo quedan. Millones y millones de IVA se van quedando con el empresario. Y cuando lo declara, el descaro es peor. Cuando lo declara, hay otro manojo de empresarios que lo van a ir a pedir de vuelta. Mire, devuélvame mi IVA. Por Dios, si no es de ellos, ese es del consumidor. Entonces, por eso es que se está peleando recuperar la planilla del IVA. Uno ya en los supermercados, en cualquier lado, y la factura, no, ya no quiero. Entonces, el empresario tiene la libertad de decir cuánto vendió y la libertad de decir cuánto IVA va a pagar y quedarse con el IVA que cobró. Claro, es molesto un conjunto burocrático y trámites por el tema de la planilla del IVA, pero es necesario en nuestra cultura de tributación. Entonces, ese es otro tema, con lo cual estoy de acuerdo. Ahora, con lo del IVA sí fuimos contundentes en decir que no, y creo que ya eso está claro, y el IVA no va a subir. Guatemala tenía una recaudación tributaria comparada al Producto Interno Bruto, cuando se va el patriota, al 9%. Con todo lo que está pasando, ahorita ya llegó al 10.1%. Si esta propuesta que manda el Ejecutivo, con las ideas que les estoy compartiendo, y lo hacemos bien, hay que revisar el detalle, podríamos alcanzar en los siguientes 6 meses al 12.5% de recaudación tributaria porcentuales frente al Producto Interno Bruto. Eso es un avance importante como país. Ahora bien, vamos a ver en medios quiénes inundan en los medios el mensaje no paguemos impuestos. Ya sabemos quiénes. Y eso penetra en nuestras mentes y vamos a estar en contra. Yo estoy a favor de una reforma tributaria para que el país y los ricos paguen o empiecen a pagar. Da tristeza ver cómo en el Guate pagó 130 millones, cómo Aceros de Guatemala pagó 800 millones de impuestos, y ahí no estamos subiendo impuestos, o sea, le debían al Estado. Y todo eso pasa, y más, y miles más no han pagado. Entonces, yo sí creo en la necesidad de esa reforma tributaria, ahora que es el momento, precisamente en medio de esta coyuntura. No sé si vamos a encontrar un momento propicio en donde los sectores de poder real y fáctico del país tengan algún tipo de distancia o menos tenso el control al Estado. Siempre han tenido control absoluto, hoy no lo tienen totalmente. Entonces, creo que es posible una reforma tributaria, incluso mejorar la propuesta que se está haciendo. El más sensible impuesto es el de la gasolina, ese es el más sensible, y ese habría que discutirlo, si es propicio subir de 1 a 3, o de 1 a 2, o la redistribución de ese impuesto. Agradecemos a cada uno de los expositores y de la expositora las aportaciones y las respuestas que le dieron a la serie de preguntas. Vamos a pasarnos entonces a compartirles algunas conclusiones de este foro, y una de estas es que la corrupción no es estructural, la corrupción no es coyuntural, es un tema estructural. Todo esto debido a que el sistema político fue construyéndose alrededor de un sistema corrupto. Uno de los ejemplos es que se requiere una afiliación con determinados partidos políticos o para obtener algún contrato. Es como alguno de los ejemplos bastante cotidianos que se ven. Lo otro es que, de acuerdo a datos estadísticos, entre 60 y 70% de la población es indígena en Guatemala, en donde aún se concentra la desigualdad, la pobreza extrema, que ha incrementado hasta en un 23.4% al año 2014, en donde las más afectadas son las mujeres y las mujeres indígenas, por limitado acceso a salud, educación, vivienda, tierra, entre otros. El sistema mismo y partidos políticos son un parteaguas en los pueblos indígenas y organizaciones indígenas. Mencionan que el gobierno negocia y coopta a los líderes y lideresas indígenas, sin embargo aún se evidencia la resistencia en otra parte del pueblo indígena. Como ejemplo es el histórico proceso cuando el pueblo Ixil llevó a juicio a militares genocidas. En este sentido, mencionan también que Otto Pérez mencionó e insistió que no se cometió genocidio en Guatemala. Se declaró la condena y posteriormente el golpe más fuerte fue la anulación de la condena de Otto Pérez y otros militares, y detrás de todo esto estaba el Estado mismo y el cacique.
Del año 2012 al 2015 es que se da una serie de desmantelamientos a un Estado mafioso, criminal, corrupto, sistemático, y cómo reconstruir este país es una de las preguntas. Se han dado varias ideas al respecto y propuestas, tomando en consideración que la nación debe ser incluyente y cumplir las demandas de los pueblos indígenas, que un Estado podría ser y reconocerse como pluricultural, multilingüe. Es importante que el Estado conozca y reconozca la diversidad y que esto mismo aliente a las personas que trabajen en el país mismo, evitando la migración. Se deja una reflexión bastante importante en cuanto a ser funcionario público es servir al país y no servirse. Lo otro es que la corrupción, como decían, no es coyuntural. Hay una coyuntura que la evidencia sí, y la corrupción es el sistema mismo. El ser político es un instrumento que materializa la corrupción, ya que en el ejercicio de la corrupción está el que corrompe y el corrupto que le da la sostenibilidad a este sistema. Esta lógica se trae desde la colonia y en la actualidad aún se continúa reproduciendo. Es alguna de las conclusiones y voy a dejar al compañero Wendy para que le dé seguimiento. Gracias, compañera. Pues solo subrayar que los tres expositores pues nos subrayaron todo lo que afecta los niveles de corrupción a nivel salud, a nivel de la falta de educación, a nivel de los índices de desnutrición, etcétera, a nivel de nuestro país. Entonces, Irma Alicia subrayaba de que los efectos de la corrupción hace que hayan conciudadanos que migren a países externos porque aquí no hay condiciones económicas, de desarrollo económico, y también pues habría la población para entrar al crimen organizado, en fin, entrar a otros actos ilícitos. Pero también nos llamaron a la reflexión sobre el qué hacer como ciudadanos. Amílcar decía en su exposición que no tenemos una cultura de civismo, porque se llenó la plaza a nivel de la capital, pero no cambiamos en nuestra forma de elegir a nuestros representantes a nivel del Congreso, a nivel sobre todo que es el espacio donde se discuten y se analizan las leyes, ¿no? Entonces tenemos que trabajar más esa parte. Nos han engañado con un tamal y los 100 quetzales, como lo decía, pues entonces hay que reflexionar sobre esa invitación de cambiar sobre nuestro qué hacer. Lo otro es que Luis Fernando nos hacía la invitación también, o la pregunta que nos queda a todos y a todas es ¿cómo reconstruir el país si se toma en cuenta que las estructuras se recomponen? Deberíamos de estar hablando, decía él en su reflexión, sobre la discusión sobre la reforma de la Constitución de la República y cómo, digamos, los pueblos indígenas pueden tener protagonismos dentro de los diferentes espacios de participación. En fin, son reflexiones que nos quedan y esperamos de verdad que todo lo que se haya dicho acá hayamos recogido para nuestro acervo personal, nuestra conciencia crítica, nuestra participación en los diferentes escenarios. Agradecemos de verdad de corazón por la participación, por la anuencia de los expositores, por Irma Alicia, que también se dejó venir de donde estaba, pero también la presencia de ustedes, el aguante de ustedes, pero vale la pena por todo lo que hemos recibido hoy. Así que dejo en el uso del micrófono a las compañeras porque tienen un punto todavía. Muchísimas gracias. Nada más, este es el último punto. En nombre de los y las estudiantes de Gestión Pública y Desarrollo Territorial, pues queremos brindarles un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por sumarse a estos espacios de diálogo que creo que son muy importantes. Pueden generar en un futuro una participación social importante. ¿Por qué? Porque ya nos hemos nutrido de varios conocimientos. Así que muchísimas gracias. Les espera un refrigerio allá en nuestra clase, en nuestra aula.
Y nuevamente, gracias a ustedes por su atención, gracias por su participación y nos vemos en el próximo foro. Muchas gracias.